Saludos amigos, les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a retomar el tema del enoteísmo de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros insistimos tanto en este tema del enoteísmo, de los dioses, del antiguo Israel, de Canaán, de El Elyon, de Yahvé? ¿Por qué nosotros insistimos tanto en esto? Porque la gran mayoría de los evangélicos desconoce la raíz, la fuente de sus creencias religiosas, porque han sido adoctrinados a creer que la Biblia siempre ha sido monoteísta y que lo que creemos hoy es lo mismo que se creía al principio, y esa idea es errónea, es un embuste, es mentira. Y por eso nosotros hemos tomado la iniciativa de abordar estos temas del enoteísmo, del politeísmo, de la evolución teológica en la Biblia. Y no nos vamos a detener, vamos a seguir hablando de esto, le guste o no le guste a mucha gente. Y vamos a leer hoy algunos escritos que conseguí donde se resumen toda esta cuestión del enoteísmo. Primero vamos a leer una definición de lo que es enoteísmo. El enoteísmo o monolatría, del griego enos, que es uno, theos, Dios, es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, de varias entidades divinas, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. Eso es lo que significa enoteísmo. El judaísmo del primer templo era enoteísta. Esa es la realidad, son los hechos. Históricamente, el enoteísmo ha aparecido en pueblos politeístas que por ciertas circunstancias de carácter espiritual han alcanzado el monoteísmo. De esta manera, el enoteísta no es un politeísta ni un monoteísta en el sentido estricto. El enoteísmo comparte con el politeísmo la creencia en varios dioses, aunque no los considera tan dignos de veneración como el Dios propio del enoteísta. Y comparte con el monoteísmo la creencia de que solo un único Dios es merecedor de adoración, aunque no niega frontalmente la existencia de otros dioses. En el judaísmo existe evidencia de que el judaísmo fue enoteísta en sus comienzos, para luego evolucionar, una palabra que no le gusta a los fundamentalistas, evolucionar hacia el monoteísmo estricto cerca del siglo VII a.C. o posterior. Hay unas teorías que dicen que el judaísmo adoptó el monoteísmo como tal casi en la época de Cristo. Algunas muestras de esto se pueden observar en fragmentos del Antiguo Testamento, como los siguientes. En el Cántico a Moisés, en Éxodo capítulo 15, versículo 11, después de pasar el Mar Rojo, ¿verdad? Según el relato. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? Entre los dioses, ¿quién como tú, Yahvé? ¿Quién como tú, glorioso y santo, terrible en tus hazañas, autor de maravillas? ¿Ve? Está reconociendo que existen otros dioses, pero exalta la figura de Yahvé en este escrito. Luego vemos en el capítulo 18 del libro de Éxodo, en el versículo 11, a Yetro, suegro de Moisés, refiriéndose a los egipcios. El mal que hicieron se volvió contra ellos, y en esto reconozco que es el Dios más grande, que Yahvé es el Dios más grande. Reconocía Yetro, quien se cree ya era sacerdote
de Yahú o de Yahvé antes de conocer a Moisés, ¿verdad? En el Decálogo, en el primer mandamiento dice, no tengas otros dioses delante de mí, nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 3. En el segundo mandamiento, no te postres ante esos dioses, ni les des culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Cómo va a estar celoso de algo que no existe? Dice, yo castigo hijos, nietos y bisnietos por la maldad de los padres cuando se rebelan contra mí. Éxodo 25, o sea que reconoce la existencia de otros dioses. Éxodo capítulo 34, versículo 14. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. En Salmos 96, 4, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses. ¿Ve? Se reconoce la existencia de otros dioses, pero se exalta la figura de Yahvé. En el Salmo 97, versículo 9 dice, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. ¿Ven? Y le llama Altísimo. Ya ahí parece que ya Yahvé se convirtió en el nuevo el Elión de la nación. En el Salmo 136, versículo 2, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. En Miqueas capítulo 7, versículo 18, ¿qué Dios como tú? ¿O qué Elohim? Que la palabra Dios en el hebreo es Elohim. Cada vez que se dice Dios se dice Elohim. Aquí se resalta la figura de uno de los Elohim, que vendría a ser Yahvé, ¿verdad? Eso es enoteísmo o monolatría. Dice, ¿qué Elohim como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque es amador de la misericordia. En las antiguas creencias, los dioses eran territoriales, es decir, su poder cubría un territorio determinado, así como el de los reyes sobre la tierra. El concepto de un único Dios que con su poder alcanza a todo el universo es una idea muy posterior, de la época de los profetas, quienes denostaron a los otros dioses como ídolos que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. En ese periodo, el primitivo enoteísmo hebreo se transformó en el riguroso monoteísmo judío actual. O sea que hubo una evolución de muchos años, de muchos siglos, hasta de desarrollarse el monoteísmo en el judaísmo. Entre muchos de los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento para nominar al Dios hebreo se encuentra Elohim. Este nombre es una palabra plural que, si bien se puede referirse a dioses, también se puede utilizar en forma singular. Pero el término Dios o dioses o Elohim en realidad significa poderosos. O sea, una entidad que es poderosa. Poderosos o poderoso. Es decir, que ambas palabras son utilizadas tanto en referencia a dioses como a un solo Dios pagano, sin discriminar su uso para el Dios hebreo al mismo tiempo. También los actuales egiptólogos consideran enoteísmo el culto a Atón en el antiguo Egipto. Esto nos dice Arnold Toynbee. Ahora vamos a leer otro escrito interesante donde también se aborda este tema de los dioses, del Elión. Ahí hablamos un poquito sobre el enoteísmo. Ahora vamos a leer este escrito donde se habla de estos temas de los dioses en particular. El dios El, también conocido como El Elión, llamado también el Altísimo, el Padre de todos los dioses, o el anciano de días, era una deidad suprema ugarítica cananea. En los hallazgos arqueológicos siempre ha sido encontrado frente a las demás deidades. Actualmente él significa Dios en español, pero antiguamente él era el dios principal de Canaán y Ugarit.
en textos ugaríticos encontrados por la arqueología. O sea, esto no es que yo me lo estoy inventando, es que esto lo encontraron en Ugarit. Todo indica que el dios El fue adorado en Israel antes que Yahvé. La evidencia arqueológica apunta a que esta deidad cananea llamada El o El Elión fue adorado en Israel antes que Yahvé. Por eso es que Israel se llama Israel. Tiene un nombre teofórico que lleva el nombre de la deidad original de ese pueblo, Israel. Nos dice, durante este periodo los patriarcas y durante el primer templo, al igual que la diosa Asherah. Dice, fue adorado en Israel antes que Yahvé durante los patriarcas y durante el primer templo, al igual que la diosa Asherah. Fue hasta después del segundo templo que hubo un sincretismo y las características del dios El pasaron a Yahvé. El nombre, además de Israel, es un nombre teofórico, algo evidente. El Elohe Israel se traduce Dios de Israel en español. No tiene sentido si lo traducimos Dios de Israel. Porque si Él significa Dios y Elohe también significa Dios, pues entonces diríamos Dios de Israel. Lo que en realidad quiere decir es Él, el Dios de Israel. El Dios de Israel. Ahí sí hace sentido y es coherente. Y eso se encuentra en Génesis 33:20, cuando Jacob erigió un altar en tierra de Siquem, en Canaán, dedicado a este Dios que él consideraba su Dios. Otro dato muy importante es que el dios El, según la mitología cananea, fue padre de 70 hijos, y el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 32, 8 al 9, en los manuscritos del Mar Muerto, al traducir, dice que que Elión dividió las naciones en el total del número de sus hijos, es decir, 70 Elohim, y que Yahvé heredó Israel de Elión. Aquí todo tiene sentido. Al parecer, el Dios de los patriarcas era el Dios El, y Yahvé el Dios de Moisés. Hubo sincretismo durante la Edad de Hierro, donde claramente los reinos de Israel y Judá eran politeístas y adoraban a más deidades. Fue hasta la reforma del rey Josías donde se impuso el monoteísmo absoluto, al menos en Jerusalén. Monoteísmo que se fortaleció más después del exilio babilónico. Algunos cometen el error de confundir al dios El con Yahvé, y no son el mismo. Siguiendo la mitología cananea, el dios El o El Elión sería el padre de Yahvé y padre de todos los demás dioses como Baal, etc. Yahvé habría heredado Israel de parte del Altísimo El. Y aquí una representación de esa deidad. Este es el Dios original de Israel. Este es el Elión. Vamos a ver un poco más otro escrito donde habla de la Biblia y su politeísmo original. El rastro de otros dioses en la palabra de Dios. Está escrito por Godless Freeman. A pesar de que el monoteísmo es considerado una característica esencial del judaísmo en la actualidad, se han encontrado pruebas arqueológicas y textuales que indican que en sus primeras etapas históricas los antiguos hebreos no solo reconocían la existencia de otros dioses, que sería el enoteísmo, sino que incluso los adoraban junto al suyo. Yahvé o Jehová, Yahweh o Yahvé, era un dios propio de la religión conocida como Edom y Sinaí, en la región conocida como Edom
y Sinaí. Ahí es donde se origina la deidad Yahvé, en el sur de Canaán, como se denominaba el área comprendida entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, que era, según la Biblia, la tierra prometida por Dios a los israelitas, ¿verdad? Esa es la excusa, por eso es que ellos quieren ese territorio, porque dice que le fue prometido por Dios a Abraham. Dice, durante el periodo de los reinos de Israel y Judá, aproximadamente del siglo X al siglo VI antes de Cristo, el pueblo hebreo practicaba una religión que era en gran medida politeísta o enoteísta, la creencia en varios dioses con la adoración de uno en particular. Evidencias arqueológicas indican que en la antigua Canaán, donde se asentaron los israelitas, muchos dioses eran adorados, pero con la prominencia de El, padre de todos los dioses. En los textos del Ugarit, antigua ciudad cananea, y otros escritos, él es el Dios supremo, siendo su esposa Ashera. Y Asera o Astoret, tiene otros nombres, pero es la misma entidad, ¿verdad? Diosa venerada en Canaán y regiones circundantes, pero curiosamente en inscripciones encontradas en Kultiyet Ashrut y Kibert el-Com, sitios arqueológicos del actual Israel, aparece la mención de Yahvé y su Aserá, aparte de que él era llamado el creador, el bondadoso o el compasivo, títulos que también son utilizados para referirse a Yahvé en el Tanakh, que viene siendo la Biblia hebrea, que se fusionaron. Y es que cuando los antiguos hebreos comenzaron a desarrollar su propio culto, al estar rodeados por pueblos cananeos, terminaron absorbiendo muchas de sus influencias. En excavaciones en ciudades antiguas israelitas como Dan, Megiddo y Samaria, se han encontrado numerosos ídolos, estatuillas y amuletos asociados a dioses cananeos, algunos mencionados en el Antiguo Testamento como Baal, lo que sugiere que el culto doméstico en los hogares israelitas a menudo incluía la veneración de estas deidades, porque en su etapa inicial los hebreos no practicaban un monoteísmo estricto, sino que veneraban a Yahvé dentro de un sistema politeísta similar al cananeo. Y así como la deidad principal de los cananeos era él, para los israelitas era Yahvé, siendo esta una etapa de asimilación y sincretismo. O sea, había una asimilación y sincretismo en que Yahvé fue identificado en muchos aspectos con él, asimilando su rol y algunos de sus atributos hasta que se terminó asociando directamente a Yahvé con él, que es lo que mayormente vemos hoy, como deidad principal del contexto israelita. Espérate, vamos a mover esto un poquito. Ahí está, que el sol está dando fuerte. Pero ya estamos ahí, estamos casi terminando el video. Dice, así vemos que en la Biblia hebrea el nombre El o Elohim aparece varias veces como referencia a Yahvé o Jehová, lo cual sería un vestigio de esa transición. De esta forma, él llegó a ser un título de deidad en la antigua tradición hebrea y en un contexto cultural y lingüístico más amplio. Él llegó a simbolizar poder y divinidad. Por eso los nombres de varios ángeles de la tradición bíblica terminan en él. Los nombres de Gabriel, él es mi fortaleza; Miguel, quien como él; Rafael,
Él ha sanado, incluyen la terminación Él, para indicar que dichos seres están relacionados con esta deidad, con este Dios, donde Él es usado como un título general para el Dios de Israel, Yahvé. Y al final, todo sugiere que el culto popular fusionó la figura de Yahvé con Él, quien era tradicionalmente el consorte de Aserá. Sin embargo, independientemente de las evidencias arqueológicas, el análisis de los textos bíblicos también revela que los autores más antiguos de la Biblia hebrea no siempre fueron monoteístas, mostrando la evidencia textual una evolución del politeísmo hacia el enoteísmo y eventualmente al monoteísmo estricto. Este desarrollo refleja un cambio teológico gradual, un proceso histórico que fue transformando al Yahvé o Jehová bíblico en la única entidad o deidad venerada en Israel. A lo largo del Antiguo Testamento encontraremos numerosos pasajes que revelan que la existencia de otros dioses no es solo admitida, sino que se presenta como un hecho aceptado, sin que se niegue su autenticidad. Jacob, llamado más tarde Israel, al retornar a Betel, ordena a su familia que se deshaga de los dioses ajenos que llevaban consigo. Esto es en Génesis 35, 2 al 4. Es decir, se refiere a los dioses de otras personas como dioses ajenos. Según la Real Academia Española, ajeno significa perteneciente a otra persona, no significa falso, lo que sugiere que Jacob, Israel, reconocía la existencia de esos otros dioses, considerándolos tan reales como el suyo. El mismo Yahvé ordena a su pueblo: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, en Éxodo 23 y en 5:7. Un mandamiento que no niega la existencia de otros dioses, sino que prohíbe su adoración por parte de los israelitas, siendo un texto que demuestra el paso del politeísmo al enoteísmo, en el que Yahvé se convierte en el único Dios a ser adorado, aunque no el único en existir. Yahvé también anuncia que ejecutaría juicios contra los dioses de Egipto en Éxodo 12:12, sin aclarar que estos sean falsos. Más bien, el texto sugiere que los dioses de Egipto tenían algún tipo de poder o al menos reconocimiento dentro del marco religioso de la época, incluso en la cosmovisión hebrea. Tras cruzar el Mar Rojo, Moisés y el pueblo hebreo exclaman: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Éxodo 15:11, reconociendo claramente la existencia y la autenticidad de otros dioses, pero exaltando a Yahvé como el más grande entre ellos, lo cual evidencia una cosmovisión enoteísta. Lo mismo ocurre con Yetro: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Yetro eleva a Yahvé por encima de los demás dioses, sin negar su existencia o autenticidad. Y para rematar, tenemos el Salmo 82:1, que afirma que Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, describiendo a Yahvé en una asamblea divina, un consejo de dioses, en el cual participa junto a otros colegas, un concepto de consejo divino que es similar a la mitología cananea, donde el Dios supremo, Él, convocaba reuniones con otras deidades. Sin embargo, aunque al principio el pueblo hebreo adoptó un politeísmo y enoteísmo similares a los de las culturas circundantes, particularmente de Canaán, en tiempos de crisis en el exilio babilónico, en el siglo VI a.C., los líderes religiosos de Israel comenzaron a promover la idea de un Yahvé todopoderoso y exclusivo, un Dios que no solo era supremo, sino el único verdadero. Una consolidación monoteísta que ayudó a reforzar la identidad nacional
y a distinguir al pueblo hebreo de otras naciones, facilitando su cohesión y supervivencia frente a la adversidad. Y en este contexto se adoptó la doctrina de que Yahvé Jehová no era solo el Dios más poderoso, sino que los otros dioses simplemente no existían, siendo esta una etapa determinante en la transformación de la religión israelita, que pasó de un politeísmo tolerante a un enoteísmo exclusivista y finalmente a un monoteísmo estricto, que después terminó heredando a su manera el cristianismo. Así que podemos decir en conclusión que el monoteísmo bíblico no surgió como una revelación repentina, sino a través de una larga evolución. Los rastros del politeísmo y el enoteísmo que aún sobreviven en los textos bíblicos y en los registros arqueológicos muestran que el Yahvé o Jehová de la Biblia convivió con otros dioses antes de ser declarado como el único verdadero. Este proceso, documentado en el mismo Antiguo Testamento, refleja la adaptación de la religión israelita a los cambios históricos, sociales y políticos que moldearon la identidad de Israel como nación y comunidad religiosa. Pues mire, aquí hay unas imágenes de las otras deidades. El Elión, de Yahvé y de Asherah, que eran las deidades que eran adoradas en Israel. O sea, eso está ahí, es más que evidente. O sea, eso está ahí. Negar esto es irse en contra de la realidad misma. O sea, decir que siempre la Biblia habla desde un punto de vista monoteísta es autoengañarse psicológicamente. Es vivir a espaldas del mundo real. O sea, es engañarse a sí mismo, es mentirse a sí mismo y mentirle a los demás. O sea, y les digo esto, todo pastor, todo líder religioso que le diga a usted que la Biblia habla de un solo Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un embustero y le está mintiendo. Le está mintiendo. Porque la evidencia, la data, inclusive dentro de la misma Biblia, apunta a que en un inicio Israel era politeísta, pasó del politeísmo al enoteísmo y del enoteísmo al monoteísmo, como lo conocemos hoy, ya que fue influenciado por el zoroastrismo persa durante el periodo del exilio babilónico. Los persas creían en una deidad suprema llamada Ahura Mazda, que era un Dios universal. De esas ideas del zoroastrismo persa es que los judíos del Segundo Templo adoptaron esa idea de un Dios único, creador universal. Adoptaron también la angeleología, los conceptos de la resurrección, de la inmortalidad del alma, hablar de los ángeles, de los demonios, del fin del mundo, del juicio final, del milenio, del Mesías también. Fueron conceptos que trajeron del zoroastrismo persa, el concepto del enemigo, del Angra Magnum. O sea, todo eso viene de ahí. Pero esto nunca lo vas a escuchar de la boca de Will Graham, nunca lo vas a escuchar de la boca de Robbie Rosado, nunca lo vas a escuchar de la boca de Noel Hernández, nunca lo vas a escuchar de la boca de Néstor Díaz, ni de ninguno de esos youtubers e influencers que se hacen llamar a sí mismos eminencias teológicas. Ninguno de ellos va a hablarles a ustedes de esta realidad que es innegable, porque ellos basan su sistema de creencias en un fundamentalismo irracional que va en contra de la realidad misma. ¿Sabe? Eso está ahí. Eso está ahí. La Biblia no es que bajó mágicamente del cielo dictada por Dios. Eso no es. La Biblia no es inerrante. Hay muchos conceptos que no son infalibles, que muestran que no es infalible. O sea, que son dogmas que la gente elige creer. O sea, eligen creer. Hay gente que
que dice, no, yo creo que esto es verdad porque ahí dice que es verdad. Pero es que eso no es un punto de referencia objetivo que corrobore y valide esa afirmación. Pero ellos quieren convencerse a sí mismos de que están en la verdad. Y con esto yo no estoy negando la existencia de Dios, ni estoy haciendo una declaración atea, ni nada por el estilo. Estamos simplemente basándonos en la realidad. Estamos buscando transparencia, honestidad, verticalidad y vergüenza. Porque hay muchos embusteros enseñando cosas que no son. Y por eso es que estamos hablando de estos temas. Y no vamos a parar porque la gente tiene que escuchar. La gente tiene que investigar y corroborar si lo que le están enseñando es o no es. Que esa es mi invitación a todo el que me está viendo ahora mismo. No me crea a mí. Busque, indague, cuestione, haga preguntas, busque libros, edúquese, instrúyase. Y se dará cuenta de que lo que estamos hablando es verdad. Esa es mi invitación, mi recomendación a todo el que me ve, que puede diferir de mí. Investigue, indague. No se deje llevar por una sola explicación. No se deje manipular psicológicamente, emocionalmente o espiritualmente. Usted use su cabeza. La mente que Dios le dio, el pensamiento crítico, el discernimiento. Y encontrará la verdad. Y la verdad lo hará libre. Lo hará libre del engaño y de los embustes que por mucho tiempo el sistema religioso ha dicho y ha manipulado y adoctrinado a millones de personas. Así que nada, con esa los dejo. Esto fue todo por este video. Les habló Cristian Vadillo desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Me fui.